El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos un momento? Vamos a decir juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro con el Señor, donde nos reunimos no para, como dicen muchos, voy a escuchar misa, no, para tener un encuentro personal con el Señor, donde le abrimos nuestro corazón, donde le abrimos nuestra mente, para que sea Él quien entre, tome control de nuestra vida, nos ayude a seguir adelante, fortalezca nuestra fe, esperanza y la caridad, pero sobre todo nos siga concediendo la perseverancia para poder seguir en este caminar que nos lleva a nosotros a la vida eterna. Cuando uno habla de estas cosas, uno se da cuenta que el obrar de Dios es totalmente diferente al del hombre, que el pensar de Dios es totalmente distinto a como nosotros pensamos, porque lo que nosotros creemos que es felicidad es al contrario, nos produce tristeza, angustia, desesperación. Mientras que el pensar de Dios es totalmente distinto, porque cuando hablamos de felicidad en Dios, hablamos de una felicidad plena, eterna, que no se agota, que no cambia, que no moldea, sino que es eterna y estable. Porque cuando nosotros queremos buscar la felicidad, a veces buscamos felicidades momentáneas. Entonces, a mí me produce felicidad, Padre, tener el último iPhone. Usted compra el iPhone hoy y mañana sale el segundo modelo y usted empieza: ay, yo quiero tener ese modelo, ay, yo quiero tener ese iPhone, ay, no, yo sí me adelanté, yo me hubiese esperado, hubiese comprado el otro. Y se nos acaba la felicidad en un santiamén. Otros: Padre, yo conseguiré la felicidad cuando consiga el amor de mi vida, cuando consiga a esa mujer ideal o aquel hombre ideal, cuando yo tenga esa plenitud. Y pasa toda la vida buscando. ¿Llega a ser feliz? Porque se cree que la felicidad es un estereotipo o algo que marca su vida. Y no,
Otros que dicen, Padre, yo voy a ser feliz cuando tenga un penthouse allá en el centro de San Cristóbal, y ahí voy a ser feliz porque voy a ver toda San Cristóbal desde mi penthouse, allá sentado en el sofá viendo la panorámica. ¿Y si nunca consigue el penthouse? ¿Y si nunca consigue una panorámica? Pero Dios le consiguió una casita humilde, con su esfuerzo, con su dedicación, donde usted está ahí con su familia. ¿No cree que esa es la verdadera felicidad? No, Padre, porque la felicidad es en el penthouse. Entonces es ver cómo la concepción del hombre es totalmente distinta a la de Dios. Porque usted dice, yo quiero tener esta esposa ideal, que sea perfecta en todos los sentidos, que no malgaste, que tenga esto, ya va. Pero Dios le regaló una buena mujer que está con usted en las buenas y en las malas, que está con usted en la enfermedad, que está con usted en la prosperidad. No, Padre, pero es que yo quería la mujer ideal. Y automáticamente se nos va el encanto. ¿Por qué? Porque nuestra manera de pensar no es la misma de la de Dios. Pero sobre todo nos damos cuenta de eso cuando escuchamos el evangelio de hoy. Y automáticamente en la mente del ser humano se produce un cortocircuito. ¿Por qué? Porque al escuchar usted la palabra bienaventuranza, si lo buscamos en el diccionario, nos va a decir que es un estado de felicidad profunda. Una persona que no tiene dificultad, una persona que tiene la bendición divina. Y automáticamente decimos, bienaventurados son aquellos que no sufren, que no tienen problemas, que están bien en su vida. ¿Cierto o falso? Automáticamente decimos, bienaventurado aquel que no le falta nada en su casa, que tiene plata, que puede llevar todos los días el mercado a la casa, que tiene en la despensa full. ¿Cierto o falso? Entonces también podemos decir, bienaventurado aquellos que viven tranquilos en sus casas sin ningún problema. ¿Cierto o falso? Pero hoy el evangelio nos produce un cortocircuito. ¿Por qué? Porque comienza diciendo el evangelio, bienaventurados los pobres. Uy, Padre, ¿cómo así? Ya va, si nos dice la palabra, si nos dice la definición, que en el bienaventurado es aquel que no tiene dificultad, ¿cómo nos viene a decir ahora el Señor que en el bienaventurado los pobres? ¿Cómo puede suceder eso? Ya va, explíqueme eso. Y continúa diciendo el Señor, bienaventurados los que sufren. Uy, automáticamente el cortocircuito total para la persona. Y sobre todo cuando llegue y dice, bienaventurados los que lloran. Ya va, un momentico. ¿Qué está pasando aquí? Porque si a mí me dice que bienaventurado es aquel que no tiene problemas, aquel que no sufre, aquel que vive contento, ¿cómo ahora Jesús me viene a mí a cambiar totalmente el paradigma? Pues déjeme decirle que el pensar suyo, el pensar mío, no es el pensar de Dios. Porque para Dios es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque si usted se pone a hacer una exégesis de la palabra de Dios, automáticamente Jesús le cambia la visión total al ser humano. Jesús le cambia la forma de pensar, no en una forma de pensar de estereotipos, de superficialidades, de egocentrismo, de vanidades. Automáticamente Jesús le dice, ¿usted quiere ser feliz? Piense primero en su corazón. ¿Usted quiere lograr la verdadera felicidad? No se base en solamente lo superficial, vaya adentro, a lo que de verdad vale. ¿Usted quiere ser feliz en la vida? No se quede estancado en meramente lo material, vaya a lo espiritual. Y empieza a decir, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque a veces el que tiene más, quiere más. En cambio, usted ve a una persona humilde, a una persona sencilla, a una persona que tiene lo necesario para vivir y es una persona que vive tranquilo. Una persona que tiene dinero, que tiene poder, ¿qué es lo que busca todos los días? El dinero y el poder. ¿Llega a ser feliz? Luego, dice luego la palabra, bienaventurados los que lloran. O sea, Padre, ¿yo tengo que vivírmelo llorando para ser dichoso? No. Cuando Jesús habla de bienaventurados los que lloran, es bienaventurado aquel que se sabe poner en los zapatos del que sufre. Bienaventurado aquel que no juzga, que no condena, que no señala, sino que se sabe poner en los zapatos del otro porque lo entiende. Alce la mano aquí, ¿quién es perfecto? Nadie. Alce la mano, ¿quién se ha equivocado? Alce la mano, ¿quién ha cometido un error en su vida? Alce la mano a quien le gusta la pasta. A mí, eso es muy bueno. Y ahí empieza el cambio
del paradigma del pensamiento del ser humano. Un paradigma donde usted lo lleva a pensar en otra cosa. Ya va, un momentico. ¿Qué es lo que me está queriendo decir Jesús? Jesús me está invitando a cambiar mi vida, a no pensar en lo material, en lo superficial, porque así como viene, se va. Hoy usted está aquí en la cúspide, pero mañana vuelve a estar abajo. Hoy usted podrá tener un cargo de jefe supremo y de toda la cuestión, pero mañana vuelve a ser un simple obrero. Entonces, ¿qué ganó usted con estar aquí en la cúspide? Orgullo, benevolencia, pleitesía, poder. Y cuando llegue abajo, ¿qué? Le toca pasar nuevamente a aquel con el que humilló, aquel con el que señaló, aquel que juzgó, aquel que usted quería pisotear. Epa, recuerden, dice el padre Gustavo, lo que crece como palmera, baja como coco. Y eso es lo que nos invita a hablar el Señor, a reflexionar. Es más, cuando uno estudia moral, el Padre nos decía a nosotros lo siguiente: el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, de los versículos del 1 al 12, es la carta magna de la moral. Porque no lo lleva a usted a pensar en superficialidades, sino que lo lleva a hacer un cambio de vida. ¿Un cambio de qué? No pensar en lo material, pensar en lo espiritual. Por eso quisiera resumir esta homilía en solo una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Transformar. ¿Cuál es la palabra? Transformar. ¿Y qué será transformar? Decía yo hace rato en la misa, y me llamó curiosamente la atención un concepto que dijo una señora. Dijo: padre, transformar es un proceso de cambio. Porque así es. Transformar no es el producto final. Transformar es un proceso que usted va teniendo para lograr algo en su vida. El producto final es eso, el producto. Pero la transformación se va dando a partir del proceso. ¿Cuándo inicia usted el proceso? Cuando usted empieza a cambiar su forma de pensar. ¿Cuándo inicia ese proceso? Cuando usted decide cambiar. ¿Cuándo inicia ese proceso? Cuando usted dice: ya basta, yo no quiero vivir de esta manera, yo no quiero seguir viviendo de superficialidades, yo no quiero seguir viviendo en el señalar, en el juzgar, en el condenar. Ya basta, yo quiero hacer un cambio de vida. Y es ahí donde se produce la transformación, porque usted empieza a ver las cosas totalmente diferentes. Y si usted lo reflexiona, Jesús le demostró a usted en este evangelio cómo era su estilo de vida. Un hombre pobre, un hombre que lloró con los pobres, un hombre que lloró la muerte de su amigo, un hombre que sufrió, un hombre que a pesar de las circunstancias nunca se dio por vencido, un hombre que fue perseguido, un hombre que fue señalado. Pero entra la pregunta: ¿Jesús fue feliz? Sí. ¿Jesús logró esa plenitud de la felicidad? Sí. ¿Y qué quería Jesús que todos lográramos? La felicidad. Pero nosotros nos acostumbramos a solamente ver las superficialidades de la vida, a solamente tener lo puramente material, a solamente pensar en solamente lo que está por fuera, y lo que está dentro, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese corazón que muchas veces nosotros hemos transformado en resentimiento, en odio, en discordia, en división? ¿Dónde queda? ¿Cómo ve Dios ese corazón? Por eso es necesaria la transformación. Y esa transformación nos lleva a ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Reconocer, entender y perdonar. ¿Cuáles son las características? Ese transformar nos debe llevar a nosotros a reconocer ¿qué cosa? A reconocer la necesidad de Dios. Que el hombre sin Dios no es nada. Que el hombre sin Dios no logra nada en su vida, solamente vacíos, ausencias, tristezas, desesperación, angustia. ¿Y por qué lo digo? Y vuelvo a colocar el ejemplo que decía al principio. Una persona con poder, ¿qué busca durante toda su vida? Más poder. Y si ve que algo le falta, se desespera. No, yo quiero tener más y más. Y se lo vive toda la vida buscando y buscando, intentando llenar un vacío. ¿Y quién es el único que llena ese vacío? Dios. Pero si nosotros sacamos a Dios de nuestro corazón,
nos lo vivimos sufriendo, nos lo vivimos estresados, nos lo vivimos buscando en la vida algo que llene ese hueco que hay en el corazón y creemos que lo vamos a llenar con cosas materiales, con vanidades, con el último iPhone, con la ropa de marca, con los viajes a Margarita, con los viajes a Curazao, con los viajes al mundo entero. ¡Epa, ya va! Y después de eso, ¿qué? Llega usted a su casa, cierra la puerta y sigue el vacío. Porque creemos que ese vacío es algo material y no, ese vacío se llama Dios. Por eso lo decía una santa, con Dios todo, sin Él nada. Pero nosotros nos acostumbramos a solamente ver las vanidades, a solamente quedarnos con estereotipos, a quedarnos con la simple superficialidad. Y entonces ahí viene lo que se generó en la edad moderna. Y perdónenme que lo diga, el hombre perfecto, el que tiene músculos, el que tiene cuadritos, el que tiene la cara que es catire, ojos azules, rubio, simpaticón. Y quedamos con ese estereotipo. La mujer, la 90, 60, 90, que es catira, rubia, ojos azules, esa es la mujer perfecta. ¿Y las demás qué? No podemos quedarnos con vanidades. Por eso, cuando el hombre le falta a Dios, se queda solamente con lo material. Y entonces se lo vive lamentándose toda la vida. Pobre de mí, que no sé qué, pero esta vida, pero esto, pero aquello. Ya va, un momento, bájale dos. Y esa mujer que Dios le regaló, que está con usted en las buenas y en las malas, ese hombre que Dios le regaló, que trabaja todos los días para que nunca le falte el pan en la mesa, esos hijos que Dios le dio para que usted formara un hogar, ¿dónde lo deja? Ay, padre, pero es que yo quería más. Y entonces es donde nos complicamos la existencia, buscando, intentando llenar vacíos, pero ese vacío se llama Dios. Por eso, en esa transformación necesitamos reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y es allí donde pasamos a esa segunda característica. ¿Transformar en qué? En entender al que tengo al lado. ¿Entender a quién? Y por eso, en las bienaventuranzas se nos dice: bienaventurados los que lloran, es decir, bienaventurado aquel que se sabe colocar en los zapatos del otro. Bienaventurado aquel que de verdad siente el dolor de su hermano. Ay, sí, pobrecito, ánimo y adelante, sigue adelante. ¿Estamos entendiendo? No. Ay, usted es un miserable pecador, usted no sirve para nada. ¿Por qué tantas veces que yo le he dicho? Epa, ya va. ¿Quién es perfecto aquí? Solo Dios. ¿Usted es perfecto? ¿Usted ha cometido errores en su vida? ¿Usted se ha equivocado? Y entonces, ¿por qué señalamos? ¿Por qué juzgamos? ¿Por qué criticamos? Epa, ya va, bájale dos. Por eso dice el Señor: bienaventurados los que lloran. Bienaventurado aquel que entiende al hermano. Bienaventurado aquel que se pone en los zapatos de aquel que sufre. Bienaventurado aquel que le tiende la mano para levantarlo y decirle: tú no estás solo. Bienaventurado aquel que entiende el dolor de su hermano y es capaz de acompañarle, darle fortaleza, darle ánimo y ayudarlo. No hacerse de la vista gorda. ¿Cuántas veces Jesús no se puso en los zapatos del que sufre? ¿Cuántas veces Jesús no se puso en los zapatos del que llora? ¿Cuántas veces Jesús se puso en los zapatos del leproso, de la mujer señalada? Porque estaban al margen del camino, estaban sacados de la comunidad. Ah, no, pero es fácil nosotros criticar y señalar y juzgar. Pero si nosotros fuéramos ellos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos juzgados, cuando somos señalados, cuando nos dicen: usted no sirve para nada, usted es una escoria? ¿Cómo se siente usted? Padre, yo me siento mal. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Bienaventurados los que lloran, bienaventurado el que se sabe poner en los zapatos del hermano. Bienaventurado aquel que se pone en los zapatos del esposo, que trabaja de sol a sol para llevar el pan a la mesa. Bienaventurado aquel que se pone en los zapatos de la esposa, que se levanta todos los días para que a usted no le falte nada, que le tiene la comida caliente, la ropa doblada, la ropa planchada, los hijos aseados, los hijos llevándose para la escuela. Bienaventurado aquel que entiende la necesidad de la familia, que no se ausenta, sino que está allí de sol a sol para sacar adelante a la familia. Bienaventurado aquel que se pone en los zapatos de aquel que sufre. Bienaventurado aquel que es capaz de levantar al hermano y decirle: tú no estás solo. Pero nosotros hacemos lo contrario. ¿Qué es más fácil? Criticar.
¿Qué es más fácil? Señalar. ¿Qué es más fácil? Echarle la culpa al otro. No, padre, porque ella es la culpable. No, padre, porque él es el culpable. Padre, porque esto, padre, porque aquello. Ya va un momentico. ¿Y cuándo vamos a asumir responsabilidades? ¿Cuándo vamos a entender que todos nos podemos equivocar? Pero no hay que ser alcahuete, ojo. Pero también hay que sabernos colocar en los zapatos del otro. Transformar en él, reconocer. Reconocer que todos somos pecadores y que todos tenemos que mejorar. Y ese transformar nos lleva a la tercera característica, que es ¿qué? ¿Saben qué da tristeza? Cuando uno se sienta a hablar con alguien que tiene rencor en su corazón. ¿Sabe qué da tristeza? Cuando uno habla con alguien que solamente le dice de soledades, soledades y soledades. ¿Saben qué es tristeza? Cuando uno se sienta a hablar con una familia donde todos están divididos porque el uno agarró el terreno, el uno agarró la herencia, y uno le pregunta, ¿y cuántos metros eran? 10 metros, padre. ¿Y qué tiene más valor? ¿Los 10 metros de tierra o su hermano? ¿Cómo que la tierra? ¿Qué tiene más valor? Yo escuché que dijeron tierra, Dios mío. ¿Qué tiene más valor, la tierra o el hermano? Dijo el Papa Francisco en una oportunidad, yo no he visto la primera carroza fúnebre que detrás venga con mudanza. A usted cuando se muera no le van a meter los 10 metros de tierra allá en el hueco. Usted cuando lo cremen no le van a poner los 10 metros en las cenizas. No, más importante es su hermano. O es que usted no tiene brazos y piernas para trabajar. Usted no tiene la fuerza y la convicción para levantarse y seguir adelante. Usted no tiene el deseo de superación. No, padre, pero es que era la herencia de mi mamá y mi mamá nos dijo, epa, ya va. Y usted se va a dejar contaminar el corazón. Y usted va a tener resentimiento con su hermano. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace 25 años. Virgen del Carmen. Transformar en él perdón. Qué triste cuando nos pasamos toda la vida sin hablarle al hermano. Qué triste cuando llega a esas fiestas importantes y usted se vea solo en el comedor de su casa, sin nadie. ¿Pero por qué? Porque se dejó contaminar el corazón de resentimiento, de odio, de opresión, de injusticia, de envidia, de prepotencia, y llegue usted a la mesa de su casa y esté totalmente solo. Ay, pero tenía las tierras de mamá porque luché por la herencia y ya la tengo, pero perdió la familia. Ay, padre, ¿entonces qué? ¿Me dejo dar golpes de la vida? No, yo no le estoy diciendo eso, pero hay que saber poner en la balanza. ¿Qué es más importante? ¿Su felicidad en esa gracia con Dios o un pedazo de tierra que hoy lo tiene y mañana no? ¿Qué es más importante? Entonces, peleamos en nuestras vidas por cosas banales, por cosas tontas, y cuando llegamos a cierta edad y miramos para atrás, nos hemos quedado solos. Porque dejamos que la envidia, el rencor, la prepotencia se adueñaran de nuestro corazón y nos alejáramos de la familia. Qué triste cuando una señora de 75, 80 años está sentada a la mesa porque está sola, porque sus hijos se dividieron, porque pelearon por la herencia del esposo. Entonces, mamá, yo no le hablo a este hermano. Si él va, yo tampoco voy. Y la señora sola en la casa. ¿Cuándo pensamos en eso? ¿Cuándo pensamos en la necesidad del perdón? ¿Y quién lo entendió? Aquel que usted ve allá crucificado. Por eso Jesús cambió el paradigma del pensamiento del ser humano. Y por eso una de sus palabras que hizo eco a través de la historia de la humanidad fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y cuándo el ser humano empieza a perdonar? Cuando el ser humano cambia esa mentalidad tan absurda de banalidades, de superficialidades, y empieza a actuar conforme al perdón de Dios. Ay, no, padre, cuando me regrese en la tierra. Padre, cuando venga mi hermano a pedirme perdón. Padre, epa, ya va. Lo dijo el Papa Francisco en su visita a Bogotá. Den ustedes el primer paso. No busquemos dividir la familia. No busquemos separar la familia. No busquemos vivir en rencilla los unos a los otros. Busquemos vivir en el amor, en la reconciliación. Empecemos a perdonar. ¿Quién es el que divide? Ay, ahora sí quedan callados. ¿Quién es el que divide? El demonio. Y ahí mismo la definición de demonio. Demonio divisor.
¿Y quién divide? Él. ¿Usted quiere tener una familia dividida? ¿Usted quiere vivir ausente de su hogar, de ese calor de la familia? ¿O quiere empezar a perdonar? Cuando nosotros perdonamos, empezamos a vivir en la felicidad de Dios. Así que, queridos hermanos, tengamos en cuenta esa palabra tan bonita, transformación. ¿Transformación en qué? En el reconocer que si no tengo a Dios en mi vida, lo he perdido todo. En la transformación, en entender al otro, al hermano, al que sufre, pero también en esa transformación de saber perdonarme y perdonar a los demás. Así que, queridos hermanos, pongamos en práctica este evangelio tan bonito. Pongamos en práctica la misericordia del Señor, y que cada vez que nosotros nos veamos al espejo podamos decir: bienaventurados somos porque ponemos en práctica la misericordia de Dios. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.